Soy Susana Corcuera y soy escritora y también me dedico a la agricultura. Bueno, escribo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Desde que entendí que las letras se juntan y que hacen palabras, me pareció pues lo más mágico que he visto. Pues yo creo que desde segundo de primaria escribía unas pues puras bobadas, pero sí escribo desde que me acuerdo. Primero me gustaba que me contaran cuentos, luego me gustaba contar cuentos y luego se los contaba a mi hermana, lo que según yo me pasaba en el colegio, que eran puras mentiras. Y ahí descubrí lo que es la ficción, lo que es decir mentiras y ponerlas en papel y armar toda una historia. Cuando empecé a escribir novelas tenía hijos muy chicos, entonces escribía pues cuando podía. La primera novela escribí una buena parte con él colgado en la espalda. Eran los momentos en los que estaba contento, estaba dormido o calladito y entonces pues aquí se colgaba en la espalda y me ponía a escribir en donde pudiera. Hace poco me hice un cuarto para mí sola y me cambió todo porque ahí sí me puedo encerrar y puedo estar completamente tranquila y me volví más eficiente para escribir. Lo que más me gusta de hacer en el mundo es ir al campo, estar en el campo, sembrar, ver crecer las cosas, cuando el agua corre por los surcos, eso me gusta muchísimo. Eso y la literatura, y se complementan muy bien porque en el campo pues pasas mucho tiempo pensando, viendo cosas de la vida, cómo funciona, lo que te interesa, pero también tienes mucho tiempo para crear historias, y las historias que pasan en el campo, sobre todo en los lugares muy aislados, en las rancherías muy pequeñas, son muy interesantes esas historias. Entonces yo cuando empecé a escribir, empecé sobre todo a contar las historias que la gente de ahí mismo me contaba. Así fue como me convertí en escritora realmente ya de vocación. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Están en su programa La Cita. Y fíjense ustedes que cuando conocí a Susana hace unos meses y me platicó sobre su trayectoria, que vimos en la presentación del video tan bonito, me platicó que bueno, escribía cuentos, novela, que había ganado varios premios, porque esto es muy importante. Y bueno, me emocionó mucho porque Susana Corcuera, su apellido me acompañó, yo diría que toda mi niñez. Entonces, tú comprenderás que he conocido a tu familia desde hace mucho tiempo, Susana. Muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias por tus libros, ya hablaremos de tu obra, pero me gustaría que me platicaras cómo fue tu infancia. Completamente feliz, por un lado, muy libre, muy libre, y muy rica en experiencias, gracias a que pasábamos gran parte del tiempo en un lugar en Jalisco donde había un ingenio. Entonces esa libertad que te ibas a nadar a las presas, a montar a caballo, a treparte las torres de las iglesias, que jugabas a ser el que tocaba las campanas con el peligro de que la campana te llevara, porque unas campanotas, ¿no? Toda esa libertad llena de olores, de sonidos de pájaros, de mucho miedo en las noches, miedo a los fantasmas, a pasos que oías en la azotea. Entonces fue una infancia muy divertida y intensa. Muy intensa. Y con muchos primos y muchos hermanos y mucho barullo. ¿Tú ibas de vacaciones? Sí, mi papá se ocupaba del ingenio y entonces mientras él trabajaba, pues nosotros nos divertíamos. ¿Tú vivías aquí en México? Vivíamos en México, que también era muy divertida su casa, porque mi mamá estaba llena de vida, entonces había en la casa tortugas grandotas. Había una tortuga que una vez se metió un año abajo de la tierra, ya la dimos por muerta y de repente un tortugón volvió a salir, que nunca supimos de dónde llegó, como de la casa del vecino. De una época tuvieron borregos, tenían de todo había, era muy divertido. Y eso debe haber estimulado mucho tu imaginación, claro, y tu creatividad, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? Mi papá era muy malo para dar libros, muy malo. Entonces nos daba libros que no iban para nada con nuestra edad. Me dio, por ejemplo, Pedro Páramo cuando tenía como 8 años. No entendí nada, lo odié con toda mi alma. No me gustó. Pero tenía un hermano que era muy bueno. Pablo, mi hermano, es muy bueno para recomendar. Entonces me daba pues, los típicos, ¿no? El Club de los Cinco, o La Familia Mumín, vacaciones en Suecia. Y luego empecé con Salgari, que me volvió loca. Pero las primeras lecturas, que eso sí se las agradezco a mi papá,
creo que fue Asterix. Como cómics, pues. Como cómics. Sí. ¿Y ya hablabas francés? Sí, porque estudié en el liceo y en el Madame Durand. Y el Madame Durand sí enseñaba muy bien francés, ¿no? Era muy bien. Sí, claro. Y en el liceo, bueno. Un poquito medio a la brusca, sí. no a la francesa, pero muy bien. A ver, ¿a qué edad comenzaste a escribir, Susana? Empecé desde siempre. Eso sí me acuerdo, porque era mala para el colegio. Iba muy poco al colegio. Como nos íbamos a Estipac, no sé por qué no les importaba mucho que no fuera al colegio. Entonces, cuando iba al colegio no entendía nada. Siempre estaba atrasada, llegaba 2 semanas más tarde que los demás, un mes. Entonces, como no entendía, pues escribía. Y me imaginaba 1000 cosas. Me imaginaba que había una persona que se quedaba oyendo la clase y otra que era yo, que se imaginaba los cuentos. Entonces el que oía la clase... ¿Te clase, desdoblabas? Sí, era muy divertido. Y cuando me quedaba oyendo al profesor, siempre me felicitaban por atenta. Pero no estaba enterándome de nada, pero eso sí, atenta, como el buito que nomás se fija. Y bueno, ¿cuándo decidiste ya dedicarte profesionalmente? Porque además no nada más escribes cuentos y libros y novelas, sino además te volviste también tallerista. Entonces, sí. ¿Cuándo descubriste esa vocación ya de una manera formal? Fíjate, escribí un libro que no es muy malo, una primera novela muy mala. Un día dije, quiero ver si puedo dedicarme a ser escritora, porque me encantaba escribir y me gustaba mucho leer. Y quería escribir lo que a mí me gustaba leer. Pero ¿a quién le das a leer lo que escribes? ¿Se lo das a tus hermanos? Pues te van a decir que está muy bien, ¿no? Sí. A tu mamá pues no le queda de otra, te dice que pues sí, que sí le gusta, aunque no le guste, ¿no? Entonces la llevé a un editorial y el editor, muy honesto, me dijo, tu libro no es publicable. Tienen todos los defectos de una primera novela. Es repetitivo, no crees en ti misma, tu personaje no tiene fuerza. Dije, qué desolación, ¿no? Entonces le dije, entonces no puedo ser escritora. Y me dijo, sí, métete un taller y yo creo que sí lo puedes lograr. Le agradezco la honestidad y el consejo. ¿Y a qué taller te metiste? Me metí con Cecilia Urbina. ¿Y te quedas cuánto tiempo en el taller? Todavía sí, sigo ahí tallereando con ella y con otras 2 escritoras. Oye, ¿tú recomendarías taller para aquellas personas inquietas que quieren escribir? Un taller siempre es muy recomendable, pues. Uy, a mí se me hace muy recomendable. Sí. Sobre todo porque te dicen cosas que tú no ves. Claro. Seguramente a ti te pasa, ¿no? Que crees que, sí. Que ya lo hiciste, que ya. Y muchas veces, sí. ¿verdad? Que dices, ya me quedó bien. Sí. Y luego lo llevas y te dicen, pues, ¿qué crees que no? De que al principio no jala. Y necesitas a alguien objetivo y de afuera, según yo. Sí. Otra mirada, es cierto, ¿no? Sí. Y bueno, ¿crees que alguien haya influenciado tu manera de escribir? Yo creo que me volví muy fanática de 2. Ian McEwan, inglés que me encanta, sí. el de Atonement y todos estos libros muy poderosos, ¿no? Y de la de Memorias de África, que se llama Isaac Dinesen. Tiene su libro, es una maravilla, pero sus cuentos son lo mejor que yo he leído. Son de un sutiles y me encanta. Entonces, ¿te gusta más el género de cuento que de novela? Porque es muy difícil sí, el género me de cuento. gusta más escribir cuentos. Tienes una novela que se llama A Machetazos, es un cuento, ¿no? Es un libro de cuentos. Y fue galardonada con el 6º Premio Internacional Vivendia de Relato. Sí. ¿Y de qué trata esta historia? ¿De dónde surge? Esta historia, la primera, está dividida en 2 partes. Se llama La Tierra y la Locura. Y entonces la primera parte son cuentos que a mí me contaron. Cuando la gente de Jalisco se dio cuenta que era escritora, bueno, no de Jalisco, de esa zona chiquita de Jalisco, empezaron a llegar personas para pedirme que escribiera sus historias, como que hiciera crónicas. Y entonces me di cuenta que mucha gente quería o salir del anonimato, muchas personas que les habían pasado cosas tremendas, o personas que habían hecho cosas de las que se arrepentían y querían que quedara claro que lo estaban confesando casi públicamente. A esas sí les preguntaba, pero yo no puedo porque si me dicen voy a ser cómplice, y creo que es hasta cárcel, ser cómplice de cosas horribles, ¿no? Entonces les preguntaba, me decían, no, algunos ya habían cumplido la condena, otras pues no, ya habían pagado sus... Y ese libro salió de esas historias que me cuentan. Y otros pues de los vaqueros, de pláticas cuando íbamos a caballo, de lo que me iban contando.
Yo creo lo que me llamó mucho la atención cuando nos conocimos en aquel desayuno fue precisamente tu arraigo en relación a ese ingenio. Uy, sí. Que muchos de los ingenios desafortunadamente pues han desaparecido como casco, yo diría el casco. Exacto, ¿no? sí. Y me llamó mucho la atención que este IPAC estuviera tan vivo, también administrado por tu padre, y que funcionara no como ingenio, pero que tuviera vida. Funcionaba muy bien. ¿Y sigue funcionando como ingenio? No, lo No. expropiaron en la época de Echeverría y no, se quebró. Y entonces es una casa familiar más que nada. Sí, vive del campo. Bueno, vive del campo con dificultades porque el campo es bien difícil, pero sí se mantiene, sí se logra mantener. Es más, este año hasta hubo una utilidad tan ridícula que... ¿De alfalfa? Pero ya de la caña. Ah, de la caña. Sí. Entonces sí, de alguna manera siguen los plantíos y demás. Sí, tenemos caña, maíz, alfalfa. La alfalfa es nueva, a ver cómo nos va. Y unas vaquitas poquitas. Pero fíjate, tú de alguna manera, Susana, eternizas con tu prosa, ¿verdad? Tu narrativa, ese lugar, lo das a conocer, ¿no? Es que me encanta. Sí. Un poco como la novela de Elena Garro. Ah, cómo no. ¿Te acuerdas? Que se llama Los recuerdos del porvenir. Sí, qué novela. Que hace hablar al pueblo, que después descubrí que es el nombre de una cantina, fíjate. ¿A poco? Así se llaman Los recuerdos del porvenir, la cantina. En una cantina en el centro. Qué buen nombre, ¿no? Qué bonito. Me encanta. Y ella hace hablar al pueblo. Y fíjate, ella de alguna manera comenzó a escribir realismo mágico, pero ella no sabía que estaba escribiendo. Claro, sí, ella escribió porque ya ves que hay azucareras que vuelan y hace hablar al pueblo. Sí. Pues tú de alguna manera estás rescatando toda esa parte de Jalisco, que eso es muy llamativo. Yo creo que empecé a escribir, además de porque quería escribir lo que a mí me gustaba leer, porque tenía casi podría decir que la necesidad de recuperar la manera de hablar de esa zona de Jalisco, pero sobre todo de las rancherías, de esos pueblitos muy escondidos literalmente en los pliegues de la tierra, que vas a caballo y dices, ¿cómo es posible que este lugar exista y que parece tan apacible, que no pasa nada? Y pasa todo. Sí. Cuando te empiezas a hablar con la gente te das cuenta que son de una riqueza en el lenguaje, en el vocabulario, en experiencias. Sí. Y tienen como los de la zona de Juan Rulfo, que era de Sayula, cerquita de ahí, sí. Y tienen un poeta integrado. Hablan con una poesía sorprendente. Entonces yo pensé, esto se está acabando, porque cuando se van a Estados Unidos, pues el lenguaje es lo primero que se pierde, ¿no? Porque está muy vivo. Entonces, algo que me gusta mucho que pongo en mi última novela, esta de Como si no existieras, es que ahora ya, por ejemplo, los reguiletes para regar la caña, ahora se llaman sprinkles, por los sprinkles, ahora son sprinkles. Todo se va adaptando, el lenguaje va moviéndose. Y esa es una historia de amor. Una parte sí es una historia de amor y otra es una historia de de esa relación de las familias, que en una misma familia puedes vivir cosas muy diferentes, y la percepción que tienes de tu infancia que pues, no tiene mucho que ver con tu hermano, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, ahorita que lo dices, yo también vengo de una familia muy numerosa y empecé a hacer psicoanálisis, que bueno, pero yo empecé como en los 80s, entonces era muy raro, ¿no? Entonces, sí, no se usaba, me decía ¿verdad? mi hermana, no, yo quiero una cita con tu doctor para decirle quién era realmente mi papá. Ah, mira, me encanta. No, pero yo decía, bueno, pues es mi versión la que importa. No, yo le voy a decir quién era mi papá y quién mi mamá, porque tú estás desvirtuando. Porque no tienes la misma. No, entonces la misma versión. Y es cierto que en una familia siempre hay versiones distintas de las infancias. Sí, y también sabes lo que hay, creo, en la mayoría, bueno, en muchísimas familias, secretos, grandes o chicos. Bueno. ¿No? Y sí, y esta historia es un secreto muy feo, bueno, muy grande, muy doloroso, pero creo que la protagonista logra esconderlo, meterlo hasta atrás en un lugar de la memoria y lo guarda ahí, le echa doble llave y dice, de esto no me voy a volver a acordar. Fíjate que sí, y las mismas familias acaban con este secreto, es decir, no acaban, lo guardan, lo conservan por generaciones. Por generaciones. Como yo a veces pienso que hay algunas cosas que está bien que se queden guardadas, no de los bisabuelos, pues ya se murieron, ya que no, pero cosas que, por ejemplo, que vives de niña,
que a lo mejor está bien que se queden guardaditas, Sí. que tampoco hay que hacerle tanto Desmistificar alarde, ¿no? demasiado, ¿verdad? Sí. Ventilar sí. mucho No los creo. trapitos sucios. A veces no No te llevan conviene. a nada y luego empiezas a sacar y sale otro por acá y otro por ahí. Y dices, no, mejor ahí lo vuelvo a guardar, ¿no? Y esta señora, la pobre, pues le salen aunque no quiera. A ver, Susana, ahora te voy a hacer el cuestionario Proust. Dime cuál es tu primer rasgo de tu carácter. El primer rasgo de carácter, pues yo creo que es que soy trabajadora, empeñosa. Disciplinada. Sí. No, disciplinada nada, eso es lo que sí me falta mucho. No soy buena para los horarios, pero si tengo que sacar un proyecto, sí lo saco. Aunque me tenga que atormentar espantosamente, pero de que lo saco, sí lo saco. Lo saca, muy bien. Sí. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? Que cuando lo necesite, sí esté, y ahí de la manita, que tenga sentido del humor. Si El no, sentido del yo humor. no sé cómo se soporta el matrimonio tan largo, ¿no? Sí, Si te muy tienes que reír hasta de lo que no te ríes, ¿no? Sí, exactamente. Sí. ¿Qué aprecias mucho en una mujer? Pues también que sean confiables y que tengan sentido del humor y que sean empáticas. Que se pongan en tu lugar, Sí. ¿no? Que te ayuden cuando Sí. necesitas, que Y que te aplaudan tus éxitos. Y también que te digan, esto no está nada bien, ¿no? Sí. Que no sean envidiosas. Que sean Porque luego en las sinceras, grandes ¿no? familias hay mucha envidia, ¿no te has fijado? En mi familia no me ha tocado envidia, me han tocado muchos otros defectos de, por ejemplo, de furias descontroladas, que son terribles, ¿no? Sí. Pero se controlan rápido y no, o sea, nada más son Pero no como competencias. explosivos. Ajá. Explosiones, pero no, competencia no ¿No? yo creo que no. Tu principal defecto, Susana. Es uno que no me gusta nada, pero lo voy a trabajar. Que me tardo a veces mucho más de lo que debería en aceptar mis defectos. Si me dice, por ejemplo, con mi esposo, si me dice algo que tiene toda la razón, no, trato de ganar la discusión a como dé lugar. Y después de un rato digo, ay, Tenía razón. ¿por qué tanta necedad? Sí tenía razón. Bueno, acaba siendo autocrítica. Pero me tardo. me tardo Bueno, mucho. pero hay gente que nunca acepta, pero tú por lo menos aceptas. Bueno, sí trato, es que es terrible no aceptarlo. ¿Tu ocupación favorita? El escribir, leer, más que escribir, leer. ¿Sí? ¿Ves? Sí, me encanta. Sí, es que no puedes escribir Me si no encanta. lees. ¿Verdad que no? No, imposible. No, ¿cómo le No, vas a hacer? imposible. No. No, es también una vocación, la lectura. ¿Cómo no? ¿Y qué tal cuando te cae un libro que dices, este es el bueno? Sí. Que ya quieres llegar a tu casa nada más para ponerte a leer. Uf. O que tienes ganas de volver a leer. Es que hay que releer porque encanta. vives otro momento. Sí. Y lo aprecias de otra manera. Eso es cierto, si lees el libro correcto Sí. en la edad equivocada. Sí, sí. No, Como tu padre no cuando funciona. te daba Pedro Páramo a los 8 años. Imposible. Yo odié Pedro Páramo durante décadas, hasta que lo volví a releer y dije, ay no, mira nada más, no lo puedes leer a los 8 años. Sí, No. A ver, ¿cuál es el ideal de felicidad? Yo creo que cuando estoy en el campo, con buen clima, o sea, que haya un viento agradable y que haya muchos pájaros alrededor. Es más, yo quisiera reencarnar en Gallareta, esos pájaros que vuelan y luego se meten, bucean tantito y luego sacan la cabecita y van ahí por la vida. Eso es lo que más me gusta. Estar en contacto campo. con la naturaleza. Sí, creo que es el único lugar en el que siento que no me falta nada. Qué sabia. Sí, me gusta muchísimo. Bueno, ¿y cuál sería tu mayor desgracia, Susana? Estás muy joven para decirme, pero ¿cuál sería tu mayor desgracia? Pues bueno, aparte de que se te muera alguien querido, ¿no? Sí, Que sé, yo claro. creo que es la mayor desgracia de cualquiera. Sí. Pero cuando se devasta la naturaleza, cuando por ejemplo ves que es un lugar maravilloso y de repente regresas a ese lugar y está totalmente talado, ya le pasaron una carretera inútil por en medio que ni siquiera hacía falta, se quedan ruinas urbanas tiradas por todas partes y ves a la naturaleza como que le duele, Sí. para mí esa es la peor desgracia. Y bueno, ¿en qué país te desearías vivir? No, fíjate que me gusta muchísimo la Ciudad de México, Ah. mucho. ¿O la disfrutas? Sí, mucho, Claro. sí me gusta.
a pesar del tráfico, de que es apestosa, ¿verdad? Sí, a veces. A veces huele mal, sí. a veces huele muy bien, como ahorita con los jacarandas, pero luego hay zonas que dices, esto no está bien, pero me gusta. Oye, tú tan cercana a la naturaleza, ¿cuál es tu flor favorita? Me gustan los claveles y estas que tienes por aquí, las astromelias y los perritos. Ay, los perritos son maravillosos. Me encantan, sí. Las astromelias me gustan con un nombre que no les va nada, ¿no? Es como para una floresota y muy chiquita. Muy chiquita y modesta. Modestas me gustan. Y bueno, el pájaro que prefieres ya me dijiste. La gallareta, que son bien feas, son torpes, caminan todas chuecas, pero cuando se meten al agua se vuelven muy así, ligeritas. Muy graciosas. Sí. A ver, tus autores favoritos en prosa. Ya, bueno, ya vimos que Rulfo no a los 8 años, pero ahora, después aprendiste a descubrir autores. Uy, sí, Rulfo, cuando lo descubrí con un pasión, gusto, sí. Fervor. Más el Llano en Llamas que Pedro Páramo. Esta mujer, Isaac Denisén, me gusta muchísimo, sobre todo por la sutileza de sus cuentos, que son muy profundos, pero tienes que leerlos con atención para encontrar en dónde estaba el meollo del asunto. No son aparatosos, no es efectivista. Y luego McEwan, sí, para mí McEwan hasta ahora es el que se tiene que ganar el Nobel. Ya por último, bueno, es una pregunta que no puede faltar. ¿Cómo te gustaría morir? A mí que me que me cayera un rayo o algo así rapidísimo. Muy contundente. Rápido, que no tengas así que no quieres ver a tus nietos alrededor de la cama llorando. No, ni despedirme de nadie, ni nada, que no me avisen. Como sea, pero que no me avisen. Es que la transición me da mucho miedo. Sí. Muchísimo, no se debe de sentir nada. La enfermedad te da miedo. La enfermedad y saber que me voy a morir, uy. Sí te da miedo. Mucho. Muchísimo. Y espero que la muerte sea algo, que al final haya otra vida que sea muy padre, ¿no? Ajá. Pero ¿qué tal si no? Bueno, nos quedamos con esa pregunta. ¿Qué tal si no? Si no hay otra vida. Bueno, Susana Corcuera, se las recomiendo. De veras, léala, muy sensible, muy inteligente, muy honesta en su escritura. Y además tiene que ver todo con México, que es lo más importante para mí. ¿no? Sí, para mí también. Que tenga que ver con México. Yo les agradezco mucho su atención y desde luego, Susana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Guadalupe. Qué gusto haber estado aquí. Muchas gracias, Susana. Y bueno, nos vemos pronto. Ya saben que tienen una cita aquí en La Cita. Gracias.